Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Oscar García, pastor de las iglesias Glendale West y Lincoln Heights en Los Ángeles, California. Antes de empezar el estudio de hoy, les invito a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque hoy tenemos oportunidad de abrir tu santa palabra para beneficio de cada uno de los que tomamos tiempo para estudiarla. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie Cómo estudiar la Biblia y ahora compartimos el tema Compartir la palabra. Nosotros siempre osamos de ser reservados. Es decir, cuando queremos tener algo que nadie lo sepa, lo guardamos, lo tenemos allí escondido. Probablemente hay cosas que pueden pasar toda una vida interna en el corazón, en la mente, y no compartirla. Pero concerniente a la palabra de Dios, es necesario compartirla. ¿Por qué? Porque es buenas nuevas. Y dice un pensamiento que las buenas noticias hay que compartirlas. Como por ejemplo el día de encontrarnos con una persona que luego llegó a ser nuestro esposo o esposa. Es una buena noticia. He conocido a alguien que me gustó, me cayó bien, que nos estamos entendiendo. Es algo que se comparte. El día que nació un hijo o una hija es otra noticia que no se puede interiorizar, tenerla allí por siempre. La noticia de tener un nuevo trabajo, la noticia de tener una nueva posición o la aceptación de alguien, un joven que es aceptado en una universidad o terminar de pagar alguna deuda. Todos queremos que todo el mundo sepa que hemos terminado de pagar la deuda, una casa, un auto o alguna cuenta que está por allí, nos libera y entonces queremos contarlo. Las buenas noticias se comparten. ¿Cuántos de nuestros familiares han encontrado una extraordinaria noticia como lo es encontrarnos con Jesús? Esta es una gran buena nueva. La palabra son buenas nuevas de salvación. Así que el compartir la palabra con otros y que otros puedan llegar a conocer a Jesús es una de las noticias que no se pueden guardar en el corazón. Es algo que brota, que está allí en el corazón, en el pecho, para poder contar que hemos conocido, hemos descubierto el tesoro, el más grande tesoro, que como es Cristo Jesús. Así que es un aspecto emotivo el compartir a Jesús, el poder dar las buenas nuevas, el llevar a otros al conocimiento de Jesús, no callar, no se puede callar, no se puede guardar en el corazón y esperar tiempo para compartirlo. No, se comparte cuando se ama. Cuando algún familiar que ha decidido entregarse a Jesús o uno mismo ha tenido esa experiencia, es gratificante compartir las buenas nuevas. Pero quiero decirte palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Él está diciendo que no se puede callar. A pesar de que era impedido, tenía una presión de las autoridades eclesiásticas de su tiempo.
No podemos. Llegó muchas veces hasta la cárcel, precisamente porque compartían la palabra. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Como en otra oportunidad, él pudo decir que el Espíritu Santo les estaba invitando a llevar la palabra. No podemos guardar silencio. No podemos detener dentro del corazón la alegría. Es como querer detener las aguas de un río con nuestras manos. Es imposible. No se puede permanecer en una posición de boca cerrada, como se suele decir, de la verdad dentro del corazón. Hay que compartirla. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice allí, en Romanos capítulo 1, el versículo 14, versos 14 y 16. Romanos 1, 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Los apóstoles llenaron el mundo conocido del evangelio porque no podían callarlo. A griegos, a no griegos, y ahora se encaminaba a Roma y decía el apóstol, no podemos dejar de decir y compartir. A medida que nosotros entramos o entregamos nuestra vida a Jesús y la ponemos a su servicio, Él irá abriendo puertas de oportunidad para testificar. Como dice el profeta Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, para despertar mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. La sabiduría Dios nos la da para poder compartir la palabra. Si nosotros buscamos sabiduría, dice Santiago que Él la dará abundantemente. Así que esa sabiduría para enseñar la palabra vendrá del Señor si se la pedimos. Al compartir, nosotros estamos llevando esa palabra a un crecimiento interno, personal. Lo que decimos, hemos de saber decirlo. ¿Cómo lo decimos? Hemos de saber cómo decirlo. Y cuando lo decimos, hay oportunidades que el Espíritu Santo nos está guiando a cómo decirlo, cuándo decirlo y a quién decírselo. Porque el Espíritu Santo conoce, como conoció a todos aquellos, como Nicodemo. Como la mujer junto al pozo, Jesús nos dio muestras de cómo compartió a Nicodemo. Lo hizo con una persona como lo hizo con multitudes. Con una mujer que también tenía el flujo de sangre, el Señor le compartió, la benefició con esa curación, con esa sanidad instantánea. También como el ladrón en la cruz se benefició de la palabra, del centurión romano al pie de la cruz, del eunuco que iba camino a Gaza y a millares de personas en todas las edades. Es el Espíritu quien prepara las condiciones y tú y yo debemos de orar diariamente para recibir la orden como Felipe. Júntate a ese carro y enséñale la palabra, dijo el Espíritu Santo. Concluimos el estudio de hoy con una oración, sabiendo que Dios puede utilizarte a ti poderosamente para compartir la palabra. Oramos. Gracias, nuestro Dios, por ayudarnos a compartir tu palabra. Bendice nuestra obra que hagamos a través de la testificación de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.